Hola, hola. Bienvenidos a Conectados, Aprendiendo sin Fronteras, el podcast donde la historia de México se vuelve épica y llena de sorpresas. Hoy nos toca hablar de una mujer que desafió las normas, a su esposo y hasta a las autoridades virreinales. Una mujer que es conocida como la Corregidora y cuyo papel en la independencia de México fue clave para que el movimiento insurgente no muriera antes de comenzar. Así es. Hoy vamos a hablar de Josefa Ortiz de Domínguez. Seguro ya has oído su nombre en algún desfile o ceremonia, pero ¿sabes realmente quién era? ¿Qué la motivó a arriesgarlo todo por la libertad de México? ¿Y cómo una mujer en una época en la que la política estaba dominada por los hombres, jugó un papel crucial en la conspiración que inició la independencia? Pues te aseguro que Josefa Ortiz no era la típica dama de alta sociedad. Era una mujer con una determinación de hierro, con un espíritu rebelde y un amor profundo por su patria. Y hoy te voy a contar su historia desde el principio, con anécdotas y detalles que te harán verla como algo más que una figura en un libro de texto. Así que, ponte cómodo, súbele el volumen y vamos a sumergirnos en la vida de esta gran mujer que puso en jaque a todo un imperio. Nuestra historia comienza en la Ciudad de México, el 19 de marzo de 1773, cuando nació María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez. Creció en una familia criolla de clase media acomodada, lo que significa que, aunque tenía ciertas comodidades, no gozaba del prestigio de las familias peninsulares que dominaban la sociedad de la época. Desde joven, Josefa tuvo acceso a una educación bastante buena para una mujer en esos tiempos. Asistió al Colegio de las Vizcaínas, una escuela donde se formaban jóvenes mujeres de las familias criollas y españolas. Ahí, adquirió una cultura general que la convirtió en una mujer muy educada y consciente de la situación de injusticia que vivía el país. Imagínate a Josefa, mientras sus compañeras discutían de moda y buenos modales, ella ya estaba preguntándose cosas más profundas. ¿Por qué los criollos no tienen los mismos derechos que los peninsulares? ¿O por qué debemos obedecer a un rey que ni siquiera ha pisado estas tierras? Digamos que no era precisamente la chica que se conformaba con lo que le decían. Le encantaba pensar por sí misma. Eventualmente, se casó con Miguel Domínguez, quien fue nombrado corregidor de Querétaro, una ciudad clave en el Bajío, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Querétaro, en ese momento, era un punto caliente de agitación social y política. Mientras Miguel Domínguez cumplía con sus deberes como corregidor, Josefa se involucraba cada vez más en los círculos criollos que discutían sobre las ideas de libertad, igualdad y los derechos del hombre, esas mismas ideas que habían inspirado la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. La conspiradora en las sombras, la corregidora toma el control. Llegamos a 1808. El Imperio Español está en crisis. Napoleón Bonaparte ha invadido España y puesto a su hermano José Bonaparte en el trono. Y si ya de por sí la relación entre la corona española y los criollos en América no era buena, imagínate cuando un francés se sienta en el trono. Los criollos empezaron a pensar que ya era hora de tomar las riendas de su destino. ¿Y quién estaba ahí, en medio de todo ese descontento? Josefa Ortiz de Domínguez. Mientras su esposo, Miguel, cumplía su rol como corregidor, Josefa se reunía con otros conspiradores en la famosa conspiración de Querétaro. En esas reuniones secretas participaban personajes como Ignacio Allende, Juan Aldama y, por supuesto, Miguel Hidalgo. Esas reuniones no eran como las típicas tertulias de la época, donde se hablaba de literatura o política a nivel superficial. No, aquí se planeaba algo mucho más grande, una revolución. Lo curioso es que Josefa no solo era una de las principales impulsoras de la conspiración, sino que usaba su estatus social y su papel como esposa del corregidor para encubrir las actividades insurgentes. Es decir, mientras organizaba cenas elegantes y charlaba con las damas de la alta sociedad, en realidad estaba tramando cómo liberar a su pueblo. Imagina el nivel de multitarea. El momento decisivo. La advertencia de la corregidora. Llegamos al momento más famoso de la vida de Josefa Ortiz de Domínguez, el 13 de septiembre de 1810. Las autoridades virreinales comenzaron a sospechar que algo andaba mal en Querétaro. Era cuestión de tiempo antes de que descubrieran la conspiración, y de hecho, Miguel Domínguez, el corregidor, fue informado de que su esposa estaba involucrada.
Para evitar que todo el plan se fuera al traste, encerró a Josefa en una habitación de su casa, pensando que con eso la mantendría alejada de los problemas. Pero lo que Miguel no sabía es que Josefa no se iba a dejar detener tan fácilmente. Desde su habitación, golpeó el suelo con el tacón de su zapato para llamar la atención del sirviente y logró mandar un mensaje a uno de los insurgentes para advertir que la conspiración había sido descubierta. Imagínate, si no fuera por ella, es muy probable que el levantamiento insurgente no hubiera ocurrido ese 16 de septiembre de 1810, o al menos no de la manera en que lo conocemos. Gracias a esa advertencia, Ignacio Allende y Miguel Hidalgo decidieron adelantar el levantamiento y así nació el famoso Grito de Dolores. Y sí, aunque Hidalgo es el que dio el grito, no olvidemos que fue Josefa Ortiz de Domínguez quien encendió la chispa para que todo eso ocurriera. La captura y el legado de la corregidora. Después de que la conspiración fue descubierta, las autoridades virreinales no tardaron en arrestar a Josefa. Fue detenida y encarcelada, primero en el convento de Santa Clara en Querétaro y luego en la Ciudad de México, en el convento de Santa Teresa. No pienses que fue fácil. A pesar de las condiciones duras, Josefa nunca negó su participación en la conspiración. De hecho, cuando la interrogaron, prácticamente dijo, «Sí, lo hice y lo volvería a hacer». Una verdadera badass de su tiempo. Lo increíble es que, aunque fue encarcelada, su espíritu nunca se rompió. Incluso durante su tiempo en prisión, siguió apoyando a los insurgentes de la manera que podía. Finalmente, fue liberada en 1817, después de pasar 7 años en prisión. Aunque no participó activamente en la lucha armada tras su liberación, su contribución a la independencia fue ya incuestionable. La historia de Josefa Ortiz de Domínguez es un recordatorio de que el valor no tiene género. En una época en la que las mujeres estaban destinadas a quedarse en casa y obedecer, ella rompió todas las reglas y luchó por lo que creía, la libertad de su patria. No era una guerrera en el campo de batalla, pero su inteligencia, valentía y determinación jugaron un papel crucial en uno de los momentos más importantes de la historia de México. Si algo aprendemos de la corregidora, es que no importa cuál sea tu rol en la sociedad, siempre puedes hacer una diferencia. Su nombre no solo está en las calles y en los libros de historia, sino también en el corazón de una nación que luchó por su libertad, en parte, gracias a ella. Así que, la próxima vez que oigas hablar de la independencia de México, recuerda a Josefa Ortiz de Domínguez, la mujer que, desde las sombras, ayudó a encender la llama de la libertad. Y ahora, como siempre, te invito a que nos sigas en este increíble viaje por la historia de México. Si te ha gustado este episodio, no dudes en compartirlo con tus amigos, familiares o incluso con tu maestra de historia. Haz que más gente descubra a los héroes detrás de nuestra independencia. Aquí, en Conecta 2. Aprendiendo sin fronteras, la historia sigue viva y llena de sorpresas. Recuerda, el aprendizaje no termina al apagar este podcast. Vive en cada pregunta, en cada descubrimiento y en cada historia que queda por contar. Nos escuchamos en el próximo episodio de Conecta 2. Aprendiendo sin fronteras, donde aprender es solo el comienzo.